David, antes de conocerte, yo te estaba siguiendo en redes y para mí era un sueño conocerte, porque lo que tú hacías, la doma natural, era una parte del caballo que yo quería, era un acercamiento al caballo que yo no conocía y siempre había soñado un poco con llegar a esa forma de acercarme a trabajar con los caballos. Y yo no creo en las casualidades. De pronto, una amiga en común, que es Gabriela del Toro, me dice: oye, Tania, invitamos a David Alonso a darnos una clínica, ¿te gustaría estar? Por supuesto que dije que sí. Estaba yo muy nerviosa, igual que ahorita, y realmente para mí era algo nuevo, era pues sí, un sueño conocerte. Y yo me preguntaba, híjole, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a tener que mostrar, David, para yo mostrarte lo que hacíamos con el caballo? Y yo me acuerdo muy bien que en este primer acercamiento que tuvimos después, tú me dijiste: oye, Tania, me gustaría que fueran a Brío a dar las sesiones que ustedes están dando. Y mi pregunta es: no me conocías, no conocías nuestro trabajo y sin embargo confiaste y decidiste traernos aún sin conocernos. Sí, yo tampoco creo en las casualidades, todo sucede pues, por algo, ¿verdad? Esa es una frase que siempre me acuerdo de ti cuando todo sucede por algo. Y así lo creo. En aquella ocasión, también cuando me dijeron que ibas a estar tú, pues también dije, híjole, también algo así parecido, como que yo que le voy a decir de comunicación y de caballos. Pero bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Había que trabajar. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, pues eso el efecto que tenía después de trabajar tú con la gente, el efecto que te daba. Y me lo decía gente que yo aprecio, gente que sabía que traían algo por ahí que tenían que trabajar. Y luego también me acuerdo mucho que cuando te veía los ojos, así, dije, esta mujer transmite paz. Y para yo dar paz, yo necesito esa paz. O sea, algo le tengo que aprender. Entonces me acuerdo que llegué, creo que llegué sobre el libro. Sobre el libro y el libro me enganchó. Sí, lo viste. Sí, sí, el último es el que no he leído, pero ese primero me enganchó. Me hizo, a mí, para que yo termine un libro, me gusta leerlo de aquí, lo del final, pedacitos, pero para que lo termine un libro, me necesito enganchar. Y ese me lo acabé así porque me acuerdo que me encantó. Entonces, pensé yo que era importante traer eso que se estaba haciendo allá en Guadalajara, pues aquí a mi lugar, porque el efecto que generaba de sanación en las personas, yo lo quería ver alrededor de mí, en la gente que yo quiero. Entonces ahí surgió, creo que así fue las primeras sesiones. Y luego, creo que me invitaste, ya me habías invitado a una sesión, pero le sacateaba o sea, me rehusaba a la terapia. Y en una ocasión, me acuerdo que estaba por irme al aeropuerto y te dije, ahorita salgo ahorita, y me dijiste, ahorita, vente, 30 minutos. Y me llevaste. Y sucedió algo bien interesante que, sinceramente hablando, mientras estaba, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a ver? Me decías, ¿qué ves en los caballos? O algo así era. ¿Qué observas? Nada, caballos. Entonces sucedió algo así ese fue el punto. Me acuerdo que empezó un caballo, el caminar hacia atrás no es normal en los caballos, o sea, no te los ves en libertad caminando hacia atrás. Entonces un caballo empezó a caminar hacia atrás, hacia mí. Y ahí dije, bueno, esto no está bien. Y luego seguimos, y luego eran dos caballos, uno de acá y otro de acá caminando hacia mí. Dije, no, esto no está bien, algo está pasando. Cuando eso sucedió, cayó todo el peso de lo que yo, que no sabía que iba a trabajar, que vamos a trabajar algo, lo que tú quieras. Me entré sin saber qué, y de repente estaba ahí con mi niñez, con mi pasado, con mis situaciones ahí que traía atrasadas.
que nunca había trabajado y me pegó, la verdad me impactó mucho y era un asunto con mi papá y me dijiste, ya, yo veía que la hora ya me tenía que ir, pero entonces ya en ese momento yo necesitaba tiempo porque ahora sí quería soluciones. Y tú me dijiste, no, pues la solución es tuya, tienes que hacer una carta y se la das. No, qué buena. Bueno, ir con tu papá y enfrentarlo y decirle lo que le tienes que decir. No, pues mi papá ya que me va a andar. Finalmente tomé la decisión, la recomendación, que tienes que ir y enfrentar la situación. Y traía así como una carga fuerte y sentía yo, que ¿cómo voy a con mi papá, un hombre de rancho, un hombre viejo, rudo, a decirle que quiero mi mamá? Pues las cosas se dieron de la manera, tomé la decisión, creo que fue el siguiente fin de semana, me fui al rancho y sucedió ahí la magia. En una llamada de mis hijas, que fue el pretexto y empezamos la conversación. Le dije lo que tenía que decir, mi papá en cuenta se dio, yo lo arreglé y ni lo afecté, o sea, fue algo, dije, esto hay que replicarlo, tengo que hacer algo para que más gente se sienta aliviado como yo. Y entonces ahí surgió la idea, de acuerdo, de formar más facilitadores de revelaciones equinas para que esto se pudiera diversificar y crecerlo, así es. Entonces, desde entonces, pues ha sido un servicio, ya no me acuerdo cuántos años, pero Casi 10 años. Casi 10 años ha sido algo constante. Aquí hay gente siempre brindando ese servicio, esa terapia y mucha gente que, o sea, vaya, ya todos lo vemos como algo muy natural, el que venga gente a trabajar sus asuntos y pues siempre bajo esa tutela, ese amparo de lo que es la Organización de Revelaciones Equinas. Muchas gracias. Gracias a ti, David. ¿Crees que ha cambiado tu visión del caballo, David, a partir de tu propia experiencia, como nos acabas de platicar? Sí, yo siempre he sido una persona que está en evolución. Y me acuerdo también trataba de entender científicamente qué era lo que pasaba con las manadas y con las situaciones, porque en una ocasión recuerdo que me encontré una yegua que habíamos estado batallando en la doma, no te le podías arrimar, y luego llego y veo una persona en el suelo, con la yegua en el suelo y la persona arriba de ella, que no puede ser, pues como si la yegua esa yo sé que es complicada. Entonces eso me hizo entender que hay muchas cosas que no sabemos de los caballos, que los caballos es un ser impresionante, es un ser del que no terminamos ni vamos a terminar de aprender lo suficiente para entenderlos, pero que debemos estar en el proceso de siempre tratando de entenderlos, que tenemos que buscar, me he ido haciendo, digo, yo vengo de un ambiente rudo, machista, entonces todos estos conceptos como que el entenderlos me ha costado procesarlos, pero por ejemplo, ahora creo mucho en la energía, o sea, de traer la energía correcta, traer el nivel emocional equilibrado dentro de un cierto, exactamente, de unos ciertos límites, y si no los traigo, tengo que buscar, porque si quiero trabajar con caballos, lo necesito tener. Entonces, pues todo esto ha sido parte a mí me ha servido en mi crecimiento para aplicarlo en mi trabajo, que es el entrenamiento de caballos, de mandas. Pero ¿tú crees que cuando un jinete, y hablando de la monta, trabaja de esta manera con su propio caballo, porque hemos tenido pocas experiencias de estas, ¿tú crees que cambiaría la relación entre el binomio jinete para el crecimiento o para el fin para el cual lo necesitamos? Sí, definitivamente.
A veces pienso que es como que la edad, ¿no? Como que con la edad te empiezas a ser más reflexivo, más pensante, que cuando está uno más joven y tiene más fuerzas, más recursos, más reflejos. Y digo yo, híjole, si yo todo esto que ahora entiendo, de todo hacerlo despacio, de siempre estar observando la reacción o la respuesta del caballo, si yo hubiera sabido unos años atrás, pues me hubiera evitado tal vez muchos accidentes. Obviamente otro mundo en la relación con el caballo, otro mundo sería, ¿no? Volteas para un lado y ves caballos estresados, ves para allá caballos abusados, ves para otro lado accidentes. Entonces, si nosotros entendiéramos y vibráramos en la misma sintonía que los caballos, pues otro, como dice el dicho, otro gallo nos cantara. Sí, definitivo. Sí, no, estoy tratando de articular la pregunta. Pero bueno, va en relación. Que de acuerdo a esa experiencia, David, de lo que nos estás platicando, de cómo fuiste agregando ese cúmulo de experiencia y obviamente con la practicidad que le has ido dando, si una persona quisiera ingresar al mundo del caballo, ¿qué consejo le hubieras dado antes y qué consejo le darías ahora? Es que, como les decía, todo esto es evolución. Entonces, lo que tal vez hace 5 años yo lo veía como pues eran mis creencias y las defendía y las defendía y trataba de hacer crecer. No son a veces las mismas de hoy. Por ejemplo, mi concepto de lo que era el liderazgo. Yo decía, todo depende del liderazgo. Sin embargo, mi concepción de liderazgo no es la misma. O sea, ha cambiado totalmente. O sea, ahora para mí un líder sigue siendo el que tiene seguidores, por ejemplo. Pero antes yo decía, te tienes que imponer para que sepa. Y obviamente a veces imponiéndote en el caballo con mucha firmeza y siendo enérgico, pues lo impones y lo sometes. Pero eso no es ser un líder. Entonces, mi concepción de líder, por ejemplo, ha cambiado y yo quiero inspirar al animal basado en la confianza y en la comunicación. Entonces, aspiro a ser el líder, pero ya me he dado cuenta que ahora ser el líder, como el líder de los caballos, está en chino. O sea, es algo muy complejo, pero no tiene nada que ver con la violencia ni con los recursos. No puedes presionar. Todo tienes que motivar a que el caballo haga. Está muy difícil. Y entonces aquí, por ejemplo, yo decía, un líder es Hitler, no va a ser un jefe, que utilizaba sus recursos personales y sus recursos a su alrededor para mover gente. Pero estaba otro líder, que ese sí es un líder, Gandhi, por ejemplo, que ese no necesitaba mover un dedo, andaba prácticamente sin ropas, descalzo, y arrastraba gente, nada más, o sea, porque inspiraba. Entonces, así lo veo yo el liderazgo de los caballos. O sea, tú tienes que inspirar a través de la confianza, la comunicación, el respeto. Esos son conceptos que yo he podido ir entendiendo poco a poco y que en vista, no sé, de hace 5 años. O sea, realmente digo, hace poquito yo andaba sobre esto y estaba equivocado. Y seguramente en 5 años más, posiblemente voy a estar hablando de otras cosas y las tendré que defender y tendré que decir que a lo mejor también volví a evolucionar o seguí en la evolución. Entonces, pues bueno, el trabajar de esta manera con los caballos, utilizando la energía, utilizando la observación, son elementos que todos que tenemos contacto con caballos, deberíamos de entender. Entonces, esa aspiración, ese es el trabajo. Totalmente, es cierto. Y de llegar a más gente. Claro, es cierto. El caballo ejerce la acción del liderazgo y existen 2 tipos. Uno es el tirano, el que impone. El otro es el líder, el que convence. Entonces,
Creo que para mí ha sido una de las partes más importantes que gente como tú, que se está aperturando a un conocimiento diferente y que de hecho pues, está inspirando a mucha gente a esa apertura, pues nos esté hablando con una visión totalmente nueva, por así decirlo, hacia algo que existe más allá y no es más que una comunicación más asertiva. Y fíjate que lo más importante es de que, porque yo siento como algo muy, muy relevante, es que sigo estando en el mismo entorno, pues sigo en la misma familia machista, en el mismo, vivimos acá en el norte, que es gente más así muy. Entonces, pues sigo siendo parte de ese entorno, ¿verdad? Pues aquí crecí, aquí nací, crecí y aquí me desarrollo. Pero a medida que uno adopta esas cosas y te vuelves como que ejemplo de cierta gente, dicen, ah, caray, pues si él lo hace, pues entonces empiezas a contagiar y aperturar. Y por ejemplo, actualmente yo puedo hablar de temas con mi papá que con mi abuelo tal vez yo no pudiera haber hablado, y tal vez él tampoco con su papá. Sí. Entonces, eso nos va abriendo en el horizonte, en la manera de percibir el mundo. Sí. O sea, el trabajar con caballos siempre a mí me pega en lo personal. Bueno, a todos yo creo, ¿no? Sí, entiendo esto, pero eso aplica también en la familia, en el trabajo, en todo. Hablar del caballo seguramente nos llevará a descubrir nuevos senderos, David. Definitivamente, sí. Y yo tengo una última pregunta, David, a lo mejor más hacia adentro. Aparte del liderazgo que los caballos nos muestran, ¿qué te han enseñado? ¿Cuáles fueron las enseñanzas más grandes que has aprendido tú al convivir con los caballos para ti? Son muchas, pero cada vez las estoy, todos los días, ahorita me acabo de bajar del caballo, lo estaba pensando, y somos seres inteligentes. Entonces, si somos seres inteligentes, tenemos que ser inteligentemente emocionales. ¿Y qué implica ser inteligente emocional? Pues traer control de tus emociones. Entonces, siempre, por ejemplo, estoy trabajando con un caballo y me empiezo a apresurar y me entra como que el regulador de calma, bájale. Si quieres avanzar, tienes que bajarle a tu nivel emocional. Entonces, de las cosas más importantes es hacer o utilizar la inteligencia emocional. Difícilmente enojarme con un caballo. Lo tengo ya muy trabajado, no lo tengo al 100, pero difícilmente me puedo enojar con un caballo, con una mula. Las mulas siempre te ponen a prueba, siempre están ahí, te hacen desesperar, pero bueno, gracias a eso también me ha ayudado más con los caballos a controlar emociones y a aceptar el lograr o no lograr las cosas. O sea, si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, por ejemplo, estoy desarrollando una comunicación, estoy tratando de domar un caballo, una mula, y no se dio hoy, entonces, por ejemplo, a mí me invitaban a una feria y decían, la vida no, eso va a domar en una hora un caballo. Sentí el compromiso y mi ego de tener que hacerlo para demostrarle a todo el mundo que yo puedo. Bueno, los caballos me han enseñado que no tengo que demostrarle a nadie. O sea, que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y salir bien con ese animal. Ya sea un caballo, una mula, y que piensen lo que quieran. Yo tengo que hacer en el tiempo que es lo correcto. Y si no lo logré, pues que piensen que no pude, que piensen lo que quieran, pero yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, ese ha sido como que, pues para trabajar, no sé, el ego, no sé cómo llamarle, pero las emociones y esas ganas de siempre demostrar que tú eres el todopoderoso, el chingón. Bueno, para mí sigue siendo el chingón. Muchas gracias. Te admiro mucho y muchas gracias. Sabes que ser un ejemplo. Muchas gracias, y saben el aprecio que yo y mi familia y yo les tenemos a ustedes. Nos han hecho crecer mucho. Admiramos también mucho el crecimiento que han tenido Revelaciones Equinas,
que les ha costado bastante. Pues hemos ido juntos, ¿no? Sí, Hemos caminado Pero juntos. si siempre vas a estar súper bien. No, y esa es una motivación para muchos. muchas gracias.